¿Qué tal? Es un gusto saludarlos cada noche desde TSI a través de Al Banquillo para que hablemos de diferentes temas de interés nacional, por supuesto. Y miren ustedes que en los últimos meses ha preocupado tanto el tema de las finanzas públicas. ¿Cómo están las finanzas en nuestro país actualmente? Se han encendido las alarmas en diferentes sectores de la sociedad, principalmente a los economistas. Y no solo, y miren ustedes, que no solo la oposición está hablando sobre estas preocupaciones que tienen a todos los que están relacionados con el sistema financiero en el país. Ya esta semana, para el caso, vamos a mostrar un ejemplo, ya sobrepasó los 25 lempiras el cambio del dólar en relación a nuestra moneda. Y es por eso que hoy hemos invitado a reconocidos expertos, y es un gusto para mí saludar, como siempre, a la licenciada Liliana Castillo. Ella es expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, y también al amigo Darwin Ponce, presidente de Artículo 19. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal? Bienvenidos, licenciada. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristian. Realmente que el tema económico ahorita está en boga por, digamos, lo que está aconteciendo en los diferentes sectores de la economía. ¿Qué tal, Darwin? Un gusto. Un placer, licenciado Morazán, y también es un gusto compartir este espacio con la licenciada Castillo. Esperamos poder orientar al público que nos está viendo a esta hora. Licenciada Castillo, ¿cuál es el panorama en este momento? Bueno, preocupa mucho que ya hayamos sobrepasado los 25 lempiras. ¿Cómo se ha venido dando este cambio entre la moneda nuestra y la del dólar? Para muchos se está devaluando, sin embargo, para otros son compromisos que un gobierno debe de cumplir con organismos internacionales. ¿Son presiones de organismos internacionales, licenciada? Bueno, podemos decir que por una parte hay presiones y por otra es la necesidad de ir equilibrando algunos sectores o algunas variables económicas. Para el caso, viendo las cifras de los últimos 20 años del tipo de cambio, la mayoría, digamos ahí por el, digamos, 2006 al 2010, el tipo de cambio se mantuvo fijo, pero eso obedeció a que los organismos internacionales de crédito condonaron la deuda por 5.000 millones de dólares, que eso le quitó presión a estar pagando el servicio de deuda, ¿verdad? Tanto intereses, comisiones y capital. Entonces, luego en los otros años, como desde el 2013 al 2017, hubo presión, hubo acuerdos con el fondo y la moneda se tuvo que ir depreciando. No pasaba de 5%. En algunos años, entre 3 y 5% es el nivel de depreciación que se fue dando en algunos años. Hay periodos, por ejemplo, del 2019, 2018 al 2022, que también no se movió mucho la depreciación, pero esto no indica que es que solo el fondo está presionando, sino que se dan desequilibrios. Ahorita estamos viendo desequilibrio en el sector externo porque se está viendo el nivel de reservas, aunque hay suficientes reservas, pero han disminuido. En los últimos 2 años se han perdido alrededor de 1.800 millones de reservas y esto hace que haya presión sobre el tipo de cambio. Miremos las importaciones y las exportaciones del país. Viendo las cifras a julio y de acuerdo con ese comportamiento, lo que esperaríamos a diciembre sería exportaciones de mercancías generales. Vamos a hablar solo de las mercancías porque lo que es bienes de transformación, normalmente hay un balance positivo ahí. Pero en las mercancías generales, para diciembre esperaríamos que el país va a vender 6.000 millones de dólares, pero vamos a comprar al exterior 16.000 millones de dólares. O sea, ahí hay una brecha grande de 10.000 millones de dólares que tenemos que ver de dónde sacamos divisas. Entonces, aquí esa depreciación de la moneda
Si mantiene el tipo de cambio fijo, a quien está beneficiando es a los importadores. Y sobre todo eso, licenciada, que hemos pasado de exportar a importar. Siempre se ha manejado, siempre ha habido mayores importaciones que exportaciones, ¿va? Porque somos un país importador neto. Exportamos... Pero la brecha se ha hecho ahora más... La brecha se ha hecho más grande, porque antes podíamos decir que se vendía una vez, digamos, y comprábamos una vez y media, después vendíamos una vez, comprábamos 2 veces, y ahora vendemos una vez, compramos 2,5 veces, o sea, 6,000 y 16,000 que compramos al exterior. Y aquí el problema es que no solo importamos combustibles, bienes de capital, bienes intermedios que se ocupan para la industria, para la agricultura, para todos los sectores, sino que hay mucha importación de consumo suntuario. Pareciera que estamos en un país en bonanza aquí en Honduras, cuando no lo estamos. Entonces, todo eso impacta en la parte económica y especialmente en el sector externo. Entonces, ahí es donde vemos. Se suscribió un acuerdo con el fondo el año pasado. La meta era que se tuvieran alrededor de 5 meses de reservas, pero importaciones de bienes y servicios relacionadas con las reservas tenían que ser 5 meses, 5 o más. A estas alturas ahora tenemos 4,3 y va disminuyendo, va disminuyendo. Por eso es que si se llega a la revisión, se pasa esas 2 revisiones que están pendientes, ingresarían 240 millones de dólares que vendría a fortalecer las reservas y también habría una apertura con los organismos internacionales de crédito, que son los que dan a veces crédito en mejores condiciones, con relación a otros organismos que también prestan, pero a una tasa de interés mayor. Así es. Darwin, bueno, el pueblo dirá, ¿y a mí qué me interesa que se pague más por $1? Sin embargo, hay un impacto que se recibe por parte de la población. Aunque la población no tenga a mano la moneda estadounidense, el dólar, ¿cuál es el impacto que recibe el pueblo hondureño al existir estos movimientos? Bueno, licenciado, realmente no es un impacto, son varios impactos. Pero quizás lo primero que hay que analizar, para ponerlo en palabras que el público pueda entenderlo, ninguna economía, ni la personal, ni la familiar, ni la empresarial, ni la de un país, puede sostenerse en el tiempo cuando empieza a comerse los ahorros y a dejar prácticamente en situación de precariedad la economía interna. Esto llama la atención de que la gente dice, hemos perdido divisas, hemos perdido dólares de las reservas, pero ¿cómo es que se han perdido? ¿Cómo es que esto ya no está en las arcas de nuestro Banco Central o de la economía nacional? Sencillamente es porque estamos gastando más de lo que nosotros podemos obtener. Y una economía así no funciona. Como le dije, en ninguno de los niveles puede funcionar. Entonces, ¿cuál es el impacto de empezar a devaluar la moneda? Y sobre todo que no se nos diga cuál es el objetivo detrás de esa devaluación, porque cuando los gobiernos toman decisiones de esa naturaleza deben obedecer a ciertos principios económicos bien detallados. Por ejemplo, que quieren reactivar la economía o que el sector exportador está fortaleciéndose y queremos mejorar, ser más competitivos en el tema de exportaciones. Pero Honduras no está siendo competitivo en el tema de exportaciones. Bien lo dijo la licenciada Castillo, que estamos importando más de lo que exportamos. Ese es un ejemplo de cómo una economía se va desgastando cuando estamos nosotros gastando más de lo que nos ingresa. A pesar de que tenemos una enorme economía de entrada de dólares a través de las remesas, que entiendo yo que hasta la fecha suman más de 7,000 millones de dólares. Sin embargo, yo creo que los gobiernos, en particular, deben explicar cuáles son las intenciones detrás de una devaluación. Si es que van a poner en paridad la devaluación con la depreciación que ha tenido la moneda a través del tiempo en el mercado de moneda, intercambiario de moneda, o sencillamente están pensando en algún otro plan,
¿O es que alguna familia está pensando en poner unas grandes empresas de exportación y entonces quieren ayudarlas? O sea, no sé, tienen que explicarle al pueblo lo que está sucediendo. Y el impacto es el siguiente. Cuando se encarece el valor del dinero, significa que, hablando de políticas de gobierno, significa que la gente va a pagar más intereses por préstamos. Cuando se devalúa la moneda, significa que importar productos va a ser más caro, porque la idea es tratar de frenar el tema de las importaciones y premiar las exportaciones. También las personas que viajan, por ejemplo, van a tener que alistar más dinero para gastar en otros países donde tienen monedas más duras que la nuestra. Puede producir inflación al encarecer, por ejemplo, el valor de materias primas, por ejemplo, que se importan y se necesitan para la transformación y la elaboración de otros bienes u otros productos. Entonces las implicaciones, licenciado, son variadas y son fuertes y tienen implicaciones para la economía del hondureño, aunque no ganen dólares. Hay una explicación, licenciada Castillo, razonable por esto que estamos pasando, falta de divisas, escasez de dólares. Por un lado, el gobierno dice de que la razón es que se quiere repartir de una manera igualitaria, que no solo aquellos grandes empresarios tengan acceso a dólares. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este año entramos en esa escasez de dólares? Bueno, realmente que la escasez la venimos viendo como desde mediados del año pasado. El banco tiene... le da a cada banco del sistema 2 millones de dólares diarios para que le venda a los demandantes menores de 10,000 dólares. Ese fue el argumento que se dio de que no había, digamos, equidad en la distribución, en la asignación de las divisas, pero usted va a querer comprar, aunque sean 100 dólares, algunos bancos no le venden nada del todo, otros le pueden vender 1,000, y eso si llega bien temprano. O sea que primero se empezó a querer tener un tipo de cambio más liberalizado, pero la verdad es que no estaba liberalizado totalmente, porque el precio base siempre lo calcula el Banco Central y ahí pueden manejar algunos parámetros de acuerdo a la banda cambiaria que se maneja. ¿Puede influir el Banco Central en la banda cambiaria? Puede influir a través del cálculo del precio base, independientemente que los bancos eran los que administraban antes la divisa, y también en ese momento había especulación, porque tampoco se encontraba en los bancos divisas en aquel tiempo. Cuando se viene a la subasta, yo realmente, en mi opinión, tenía la esperanza de que esto iba a ayudar a corregir aquella especulación, pero realmente ahora resulta que hay más especulación, porque llegamos a que no se encuentra divisa para los pequeños demandantes, y los grandes demandantes, los que pueden ir a demandar más de 10,000 dólares al Banco Central, tienen que llevar un montón de documentos de respaldo para ver en qué es que van a ocupar la divisa, a ver si son cuestiones que son prioritarias para el país, para la producción del país. Y aquí para mí hay varios factores que han influido. Primero, en el 2022, recordemos que se usaron 1,000 millones de las reservas para darle para gasto del gobierno. Eso va creando cierta incertidumbre, ¿verdad? Y luego, con esa que se retomó la subasta, la misma incertidumbre a veces crea más especulación, puede surgir el mercado no oficial de divisas, y lo vemos también, las exportaciones realmente, desde que se devaluó la moneda, ya por el 91, en el gobierno del licenciado Callejas, que se devaluó en más de un 100%, decíamos que iban a repuntar las exportaciones, que íbamos a diversificarlas, pero llegamos al 2024 y el patrón sigue casi el mismo. O sea, más bien se ha ensanchado esa brecha entre lo que vendemos y lo que compramos. ¿Y qué ha pasado? Que en el país, en vez de seguir produciendo y diversificar las exportaciones, ahora es que no producimos ni siquiera lo que producíamos antes. Granos básicos, vegetales, frutas, todo eso. Entonces ahora
una gran cantidad de divisas se utilizan también para traer cosas de Guatemala, de Estados Unidos, vienen granos básicos de ahí, sí, y a menores precios. Entonces viene y hay una competencia desleal con nuestros propios productores. Y eso es lo que deberíamos de ver, o el gobierno debería de ver cómo apoya a esos productores nacionales, porque va a lograr dos objetivos. Se evita que salga la divisa del país, por un lado, y se genera el empleo en el país, que ahorita ni siquiera hemos vuelto al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. El empleo se sigue perdiendo, y por eso tenemos que Honduras ocupa el primer lugar en tener, digamos, pedir asilo en México y en Estados Unidos, de los 3 países del Triángulo Norte. O sea que todo este problema genera estas distorsiones económicas, y al final esta incertidumbre provoca que haya esa especulación o esa gran demanda de divisas. Mucha gente saca crédito, los convierte en lempiras y los convierte a dólares, y la mayoría creo que lo llevan del país. Entonces sí, esto también está incidiendo en ese problema que se tiene con la asignación de divisas. Mire lo que están haciendo algunas personas, algunos hondureños que tienen que pagar a proveedores, están yendo a la frontera con Nicaragua, allá en Las Manos, para tratar de conseguir mayor divisas y cumplir con los compromisos que tienen con algunos proveedores. Pero también hay muchos productores, lo que cita la licenciada Castillo, hay productores que se han venido quejando, que no sienten el apoyo de los gobiernos, no solo de estos, sino también de gobiernos anteriores. ¿Será acaso que también aquí hay interés para beneficiar a algunos intermediarios? Darwin Ponce nos contesta después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Al Banquillo desde TSI. Habíamos dejado una pregunta antes de ir a la pausa comercial sobre lo que nos explica la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas, y también este poco apoyo. Ya le voy a preguntar también a la licenciada Castillo, prácticamente qué sector es el que se ha convertido en la tabla de salvación de la economía hondureña. En el pasado fue el banano, el café, ahora serán las remesas las que mantienen las finanzas en nuestro país. Ya vamos. Pero antes, Darwin, ¿qué intereses hay para no proteger al productor, al que siembra, al que compra insumos y al que también acarrea todos los productos para que nosotros podamos tenerlos aquí en la capital o en las diferentes ciudades de nuestro país? Bueno, licenciado, el desarrollo económico debe tener sobre todo intencionalidad. O sea, un gobierno tiene que ser intencional en las políticas económicas para buscar el desarrollo de ese país. Le voy a poner un ejemplo. Hay ahorita en el ambiente una ley que le llaman Ley de Justicia Tributaria. Yo en lo particular he escrito sobre ese tema y se lo defino de esta manera. En cierta parte del articulado de esta ley se está poniendo el 15% de impuestos sobre venta a lo que son todas las herramientas de trabajo que utilizan los campesinos. Se está gravando también todo lo que son repuestos de maquinaria, las maquinarias en sí, todo lo que son empaques. Significa que una bolsa de cemento, si esa ley pasa así como está, una bolsa de cemento, para ponerle un ejemplo, va a tener un porcentaje extra de valor. ¿Por qué? Porque se va a tener que pagar impuestos sobre ese empaque. Todos los plásticos, todo el papel, etcétera, etcétera, que se empacan, están gravados. Un simple machete ahora va a pagar impuestos si esa ley pasa. Entonces, ¿esto incentiva la producción? No, no la incentiva. Y se han quejado, especialmente en este gobierno, del tema de la devaluación fiscal, que es incentivos que se dan de forma interna para que las empresas sean más competitivas, más productivas y puedan mejorar el tema de exportaciones para aquellas que exportan o de producción interna para aquellas que producen bienes y servicios internos. Entonces, cuando un gobierno no es intencional porque le parece que hay unas familias que no pagan impuestos y eso es pecaminoso porque nuestra ideología indica que no debe ser así, y no se hace un análisis serio acerca de esta temática,
yo creo que sí, el impacto es enorme. Y creo yo que, reitero, cuando somos intencionales en el tema de políticas económicas que deben funcionar, creo yo que debemos nosotros hacer partícipes a todos los sectores, y no solamente porque creemos que una ideología política va a ser beneficiada al tomar medidas económicas X o Y, sin que importe el tema de fondo, que es el tema de desarrollo económico. Entonces, yo creo que, licenciado, este tema es más profundo que solamente la devaluación del Lempira frente al dólar, que ya ha pasado la barrera de los 25 lempiras. Y esto no debe extrañar, esto es parte del juego económico, pero reitero, tienen que dar razones por las cuales están haciendo este tipo de medidas y el impacto que van a tener real sobre la economía y el bolsillo de cada hondureño. Es necesario, bueno, a propósito de lo que ha citado el licenciado Ponce, ¿es necesario, licenciada Castillo, hablar sobre esta ley tributaria? ¿Se necesita? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, realmente que la ley de justicia tributaria, hay partes que sí hay que regularlas mejor, porque el hecho de este tema de las exoneraciones, que se ha hecho un uso indebido de ellas en algunas empresas, ¿verdad? Pero a mí lo que me extraña es que el mismo gobierno puede penalizar a estas empresas y quitarle estas exoneraciones, pero no se ha hecho. Entonces yo no sé por qué no se hace, sino que dicen que hasta que se apruebe la ley de justicia tributaria. Yo creo que se pueden ir tomando medidas en el camino. ¿Y por qué hay que revisar esas exoneraciones? Porque en Honduras tenemos el porcentaje más alto de exoneraciones. Es el 7% del Producto Interno Bruto, que son más de 60.000 millones de lempiras, y en los otros países se han ido reduciendo en forma gradual y en promedio se maneja un porcentaje de entre 3 y 3,5% en los demás países de la región. O sea que además de que se necesita un seguimiento de esas exoneraciones, un mejor control, también el porcentaje es muy alto y debería de revisarse. Hay otro tema que contempla esta ley, el secreto bancario, que es un país con tanta inseguridad como el nuestro, también es de analizarlo mejor, cómo es que se va a aplicar. Y el otro tema importante que existe ahí es el tema de la renta territorial y la universal, ¿verdad? Que se está pidiendo que sea universal en vez de territorial, porque la mayoría de los países así la aplican. Ya varios, no solo gremios, sino algunas organizaciones políticas presentaron algunas sugerencias para incorporar a la ley de justicia tributaria, pero no sé si las incorporaciones que han hecho a ese proyecto de ley son solo de forma o son de fondo, porque ahí es donde se necesita una mayor discusión, un mayor consenso para que al final, si se aprueba, logre aprobarse algo que la mayoría de la población esté conforme, porque esta ley, al aplicarse y quitarse las exoneraciones, hay que explicarle a la población también que como ya no va a haber exoneraciones, los empresarios no se quedan con el costo, sino que se lo pasan digamos, el productor se lo pasa al consumidor final. Entonces va a haber un incremento en el precio de los productos. Todas esas cuestiones hay que explicarlas en términos sencillos y aclarar que también viene eso. Y eso al final va a aumentar el nivel de precios. Sí, y bueno, aquí cualquier persona, empresa, institución necesitan incentivos. O sea, uno como trabajador también en algunas ocasiones quiere un incentivo para poder desarrollar y hacer mejor su trabajo. En el caso de las empresas que crean empleo, bueno, muchos economistas coinciden de que está bien brindarle algunas exoneraciones, pero hay desigualdad, Darwin, en estas exoneraciones que se le da muchas veces a algunas empresas, que eso es lo que causa malestar y de ahí viene la idea de modificar algún tipo de ley. Sí, la propuesta que nosotros como organización hicimos es que hay que revisar, como bien dice la licenciada Castillo, caso por caso. O sea, hay que revisar caso por caso, aunque tome tiempo, esfuerzo, pero hay que revisar caso por caso.
O sea, yo creo que el tema de la devaluación fiscal para incentivar la producción y el apoyo a los empresarios nacionales es válida, pero tiene que revisarse caso por caso y establecer los controles adecuados a fin de hacer que haya justicia, verdaderamente justicia tributaria. Pero satanizar el tema es lo que nos llama la atención, porque si hay alguien que ha hecho uso de este tema malo, es también en contubernio con diputados, en contubernio con autoridades de gobierno. Y como ahora suelen blindarse de estos pecadillos de corrupción, entonces preocupa más, ¿verdad? Porque es lo que vemos nosotros en el Congreso y ahora en la Corte Suprema de Justicia, que lo que están buscando es ver cómo hacen para librarse de futuros demandas o llegar a ser demandados y caer en la cárcel. Y esto es lo que realmente llama la atención. Entonces, cuando vemos estas diferencias en el tema fiscal, no crea usted que son las empresas solamente. Siempre hay alguien que está negociando con ellos, ya sean diputados, otros empresarios, agentes de gobierno, etc. Lo que pasa es que esto no se habla, no se dice, porque no le gusta. Pero nosotros lo decimos porque no tenemos ningún compromiso con nadie. Pero sí, reiteramos, tiene que ser revisado caso por caso. Y que hay grandes diferencias entre unos y otros, claro que la hay. Hay injusticia en ese tema. ¿Qué sector se ha convertido, licenciada Castillo, en la tabla de salvación de la economía de nuestro país? En el pasado, lo mencionábamos, fue el café, el banano. ¿Aún se mantiene o podemos decir que en efecto son las remesas? Mire, ya les mencioné anteriormente lo que proyectamos en venta, digamos, de mercancía general al exterior, donde siempre puntea el café, el banano, aceite de palma, camarón, que ha bajado bastante. Todos estos productos este año 2023 y 2024 han bajado sustancialmente. A la fecha se han perdido 300 millones de dólares por la disminución que ha habido en estas exportaciones de estos principales productos. Pero miremos las remesas. Las remesas al final de año van a llegar a más de 9.500 millones de dólares. O sea, las remesas son 1,5 veces más que lo que el país exporta. Entonces, son nuestros compatriotas que se van al exterior los que están sosteniendo esta economía, porque las exportaciones miramos que siguen el mismo comportamiento, que no se dinamizan, y el otro sector dentro de la actividad económica que realmente está justificando más el crecimiento económico es intermediación financiera, donde están los bancos, compañías de seguro, que sabemos que es un sector bien importante, ¿verdad? Porque es el que da crédito, pero no genera mucho empleo, genera alrededor de 22.000 empleos al año, cuando debería de apoyarse también otros sectores como la maquila, que más bien se están yendo empleos por varios factores, el transporte, comercio, turismo, esos sectores generadores masivos, la agricultura. Más bien la agricultura ha estado disminuyendo su actividad, porque ya en el área rural no se encuentran trabajadores para que cultiven la tierra. Entonces, todo eso viene porque las invasiones de tierra han hecho que los productores, los que tienen los medios, dejen de producir o venden las tierras a precio de gallo muerto, porque no está ese gran problema. Entonces, todo ese tema de la producción, que se han dejado de consumir miles de hectáreas, tiene que ver también con el tema de incertidumbre. Sí, sí. Y bueno, eso era lo que... Sí, no, y a propósito de esa incertidumbre, bueno, usted lo mencionó, invasiones de tierra, y es precisamente lo que les quiero consultar después de esta pausa comercial. ¿Cómo atraer inversión? Miren que el sector manufacturero se nos ha ido prácticamente. Países como El Salvador, Costa Rica y México, ¿verdad? Que estamos hablando de una potencia económica, cómo atraen a la inversión extranjera. Y prácticamente de Honduras se está dando un mal mensaje, Darwin. ¿Qué se debe? ¿Hay tiempo para cambiar y revertir todo esto para atraer esta inversión y crear más empleo, que es lo que se necesita?
Bueno, viendo positivamente el tema de devaluación, la devaluación en un contexto de economía saludable atrae inversión. Atrae inversión porque para aquellos que producen y exportan resulta más cómodo hacerlo. O sea, se incentiva las exportaciones y se castiga la importación. Creemos que también tiene aspectos positivos, siempre y cuando, como reitero, tenga esa intencionalidad, que no sea porque hay presiones de un organismo financiero internacional que quiere que los hondureños nos comamos, en vez de 2 tortillas, una tortilla para poderles pagar en el tiempo. O sea, yo creo que cuando hay intención y las cosas se hacen bien, se puede rescatar una economía, claro que sí, pero actualmente lo que nos hemos vuelto es en exportadores de hondureños. Eso es lo que esa es la materia prima que exportamos en Honduras, son hondureños. Los exportamos a España, los exportamos a Estados Unidos y otros países. Esa es la verdadera fuente de ingresos, exportar hondureños. Y es un gran pesar, es una lástima. Yo creo que los hondureños no se quisieran ir de un país donde hay bondad financiera, donde se vive bien. Usted no va a ver que los costarricenses salen en caravanas para irse a Estados Unidos. Un pequeño ejemplo ahí cerquita. Entonces, ¿por qué no hablamos con los costarricenses y les preguntamos, ¿por qué ustedes no se quieren ir a Estados Unidos o a España? ¿Qué están haciendo ustedes bien aquí en este país? Que nosotros podamos tomar como ejemplo y aplicarlo en nuestro propio país. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que ir viendo y confiar que se puede rescatar todavía la economía maltrecha que tenemos en este país. Muy bien, vamos a seguir dialogando con nuestros invitados sobre este tema que ha causado preocupación a los expertos y de igual forma al pueblo hondureño. El pueblo hondureño está preocupado, lo mencionaba tanto el licenciado Ponce como la licenciada Castillo, el desempleo, los índices se han ido arriba. Y le voy a preguntar a la licenciada Castillo después de esta pausa si aún continuamos con estos datos, que un hondureño al día tiene, bueno, no sé si a menos de $1 o más de $1, porque como también el sistema cambiario se va hacia arriba, entonces es importante conocer estos datos. ¿Cómo estamos en este momento en nuestro país? ¿Cómo están los niveles de pobreza? Porque, mire, todo este tema está relacionado, porque va a impactar al pueblo hondureño en los niveles de pobreza. Después de la pausa. Seguimos compartiendo con ustedes esta noche en Al Banquillo. ¿Cómo estamos en este momento, licenciada Castillo? ¿Qué dicen los datos? ¿Cómo nos ubicamos en los países de América Latina en cuanto a pobreza y en cuanto al acceso que tiene el hondureño para poder tener alimento, llevar alimento a su casa? Bueno, sabemos que el nivel de pobreza, de acuerdo a las cifras del INE, anda en 64%, y eso hace de que realmente los hogares, los ingresos que reciben los hogares, no les alcancen ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. Porque el tema es que a nosotros decimos que tenemos empleados, más de 2 millones de personas, pero resulta que ese empleo lo que es empleo precario. Es empleo que a veces no les pagan ni la mitad del salario mínimo, lo que llamamos subempleo visible e invisible. O trabajan la jornada completa y les pagan la mitad del salario, o trabajan media jornada, igual solo reciben la mitad. Entonces, desde ahí hay una limitante fuerte para que las personas tengan los recursos necesarios para las necesidades básicas. Por eso el grado de desarrollo humano de Honduras es bien bajo. Hay varios departamentos, inclusive, que la esperanza de vida también es bajísima. Hay 6 departamentos en Honduras que debido a esa limitación que tienen en acceso a salud, acceso a educación, sí, porque hay que estar bien educado para saber cómo llegar a utilizar las cuestiones de salud y ver y abrir más la mente para ver cómo podemos evolucionar, ¿verdad? Igual el gran desempleo que tenemos, que aún con las personas que nos mandan esas remesas, que son bastantes, igual no sé, se le quita presión a ese presupuesto, porque esas personas con esos 9.500 millones de dólares compran salud, compran servicios de educación, compran un montón de cosas, quitándole presión al gobierno. Pero esto también
volviendo un poco al tema del proyecto de ley de justicia tributaria, ahí solo se ve cómo captar más ingresos, pero dejan de lado cómo hacer más eficiente el gasto, porque el gasto lo van a seguir aumentando año con año, aquel gasto corriente que va subiendo a veces desproporcionadamente en detrimento de la inversión productiva, y ahí es donde se requiere de una reforma de ley, pero que sea integral, que abarque tanto ingresos como gastos. ¿Qué se va a hacer con esos ingresos que se van a recibir? Porque tampoco se ha dicho. Entonces, son todos los elementos los que hay que para que en lugar de aumentar el gasto, el dinero también se invierta y pueda producir. Porque últimamente solo va para, como decimos popularmente, para una bolsa rota, y ahí se va el dinero. Así es, así es. El ingreso debería de servir para apoyar más esa inversión productiva y ver cómo se generan más fuentes de empleo. Pero ejecutar gastos corrientes es lo más fácil, porque contratamos más personas, abrimos más instituciones, damos más aumentos de sueldo, compramos más equipo de oficina, mobiliario y equipo, y van cambiando mobiliario y equipo todos los años. Entonces, ahí aparece al final como que ejecutaron todo, pero básicamente gasto corriente. Y para este año 2025 que se espera pagar 67 mil millones en servicio de deuda. O sea que hay temas en los que también deberíamos de ser más austeros. No solo ver cómo mejorar los ingresos, sino cómo ver cómo se utilizan mejor los recursos que se reciben. Y sería bueno, en ese sentido, están recomendando desde el Congreso Nacional la Comisión de Presupuesto que en lugar de recortar este presupuesto a las instituciones, es mejor quitarles a aquellos que no ejecutaron el 100%. En ese sentido, ¿esta es una buena acción o no? Mire, ahí habría que ver porque están hablando de recortarle a unas instituciones bien pequeñitas, a un instituto de la mujer, a un instituto de la niñez, que les dan un presupuesto bien bajo. Aquí habría que ver las instituciones grandes, las que más ejecutan el presupuesto, cuánto es lo que gastan en esos gastos corrientes, en el mobiliario y equipo, y cuánto es lo que aumentan en salarios cada año. Ahí es donde hay que ver, porque con las pequeñitas no vamos a resolver mucho. Claro. Sí, la ejecución presupuestaria debería estar resguardada con ciertos niveles de porcentajes hacia la baja o hacia la alza. Me refiero a que un presupuesto que se maneja en un -3 o +3 está excelente, pero un presupuesto que al final del tiempo de ejecución tiene un 40% de no ejecutado, llama la atención, por un lado. Por otro lado, le voy a poner un caso, hemos estado hablando de la ENE por años, que eso le extrae recursos al país de una manera considerable. Y todavía no vemos, o sea, todavía no se nos dice cuáles van a ser las soluciones para evitar que la ENE siga drenando los recursos públicos. Y que le pase lo que sucedió con Hondutel. Es correcto. Entonces, y mire, a Hondutel fue que sencillamente la asesinaron para beneficiar a otras empresas que son extranjeras y que vinieron a destruir a Hondutel. Y en el caso de la ANE se trató a través de EH, que también fue un fracaso, porque así hay que llamarlo, fue un fracaso, y ahora con este programa de reducción de pérdidas, miren, hay unos salarios que ustedes no se imaginan que hay en este programa. Hay una cantidad de dinero que se ha invertido. Programa para reducción de pérdidas. Escuchen bien, ¿cuál es el objetivo? Recuperar. Bueno, si hasta han habido asesinatos entre empleados allá al interior del país por lo mismo, por llegar a algunos cargos, y se ha invertido tanto en este programa y al final a saber dónde va a parar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y ese es uno de los factores que llevan a los gobiernos en muchas ocasiones llegar a tomar estas decisiones por exigencias de organismos internacionales, porque el Fondo Monetario también tiene entre ceja y ceja, como decimos popularmente, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí. Y nosotros como organización hemos dado, por ejemplo, algunas alternativas de solución, pero parece que a estos gobiernos les causa prurito
les incomoda, les causa roncha cuando hablamos de privatizar algunos bienes o servicios. En Texas, por ejemplo, hay más de 200 compañías que se pelean el que los usuarios las prefieran y ofrecen todo un gran abanico de precios y usted puede conectarse con una o con otra dependiendo del precio que le están dando. Y ahí es como el saldo del celular. Si usted paga un saldo, en el caso de Houston y Dallas, conozco esos casos, esos testimonios de algunos hondureños, ellos pagan, a la semana voy a pagar esto de energía, y si el sábado ya ve que se le va gastando el consumo, a recargar. Esa es una de las soluciones. O a limitarse ellos mismos para no consumir ese saldo. Correcto. Esa es una solución de entre muchas. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en este tipo de soluciones? Vaya, utilicemos una ciudad piloto e invitemos a inversores internacionales a que vengan a trabajar y a producir energía para una determinada ciudad y ver cómo nos funciona. Yo creo que montón de ciudades, montón de municipios estarían dispuestos a servir de laboratorio para eso. Por darle un ejemplo, licenciado, y en ese sentido yo creo que el tema de la ejecución presupuestaria, el tema de la revisión del presupuesto, no debe ser una cuestión a puertas cerradas en el Congreso, creo que debe ser un tema abierto. Y el tema del presupuesto a mí me recuerda hace unos años el por qué en parte hubo un golpe de Estado, ¿verdad? Porque un presidente no quería resolver el tema del presupuesto nacional y la mala intención se notaba ahí. Entonces, estos temas son importantes y tienen que abrirse al público para que nosotros podamos revisar renglón por renglón y preguntarle a los que elaboraron ese presupuesto por qué está este dinero puesto en este renglón, para qué va a servir, cuál es el objetivo, cómo se va a ejecutar, etcétera. Yo creo que eso es un ejercicio ciudadano importante y no deberíamos de dejarlo a un lado. Aquí uno de los temas, y lo mencionó la licenciada Castillo, es el tema salarial. Aquí es reducir estos altos salarios en instituciones que, como lo mencionamos también, son instituciones tan pequeñas, con salarios tan grandes, pero es que al final se convierten en compromisos políticos. El pesebre. Sí, ese es el detalle, que se convierten en apoyame en la campaña y aquí está tu premio. Y eso hunde más las finanzas de cualquier gobierno, no solo de este. Sí. Entonces es muy difícil, y bueno, ese debería ser uno de los planes, uno de los proyectos de los candidatos actuales, presentar un plan para que, yo creo que lo he escuchado a uno o dos, que está dispuesto a reducir salarios, que ahí es donde se drena el presupuesto de Honduras, ahí se drena en este pago de salarios. ¿Cómo está la canasta familiar en este momento? ¿En cuánto anda? Actualmente en Ciudad, en Tegucigalpa y San Pedro, que son las ciudades más importantes en el consumo, la canasta básica está en 14.500 lempiras, según nuestros propios estudios. Hay un organismo internacional que está valorando la canasta básica hondureña, en estudios que hacen en cada país, en casi $1.000. Esta canasta la van separando por ítems al punto de que es sumamente detallada. Y yo quedé sorprendido. 14.000 para ¿cuántas personas? Para ciudad, una familia de 5 personas. Y en el campo andará en unos 9.000 lempiras, igual para una familia de 5 personas. Esto sin incluir el tema de vivienda, ¿sí?, o renta. Sí, y es que los tres podemos compartir esto. Vamos al súper a comprar y ni quiera Dios. Decimos mejor ni quiera Dios. Es increíble. Bueno, pero sí, licenciada Castillo, hay soluciones, hay alguna forma de levantar al país en materia financiera. Y bueno, tenemos un gabinete económico, tenemos a la Comisión de Presupuesto en el Congreso, que a diario son los que pasan pendientes de lo que sucede. Y bueno, tenemos algún poder ejecutivo, ¿verdad?, que es de donde se toman decisiones. Sí se puede llegar a un acuerdo entre todos los interesados para que se mejoren los números aquí en nuestro país.
Yo creo que se puede llegar a un consenso siempre y cuando exista la voluntad política, porque si no existe voluntad política vamos a seguir igual. O sea, son decisiones ya a nivel del Ejecutivo, ver la parte del Legislativo también, porque ahí es donde aprueban las leyes que, no solo las que salen de ahí, sino las que manda el Ejecutivo también. Entonces, sí, se puede resolver con esa voluntad política que se requiere. Por ejemplo, en el tema de no estar... Es que uno de los componentes, volviendo a los temas estos del acuerdo con el fondo, también le prohíbe al Banco Central hacerle préstamos al gobierno. Y son cosas que hay que cumplir y son cosas que hay que corregir. Porque si no, entonces el Banco Central está haciendo el trabajo a la Secretaría de Finanzas. Sí. Y si el banco le sigue bajando dinero, finanzas gastando. Entonces, ahí es donde se tienen que ir corrigiendo ciertos aspectos que hay que corregir. Igual el tema de la ENE que mencionaba anteriormente, ese tema es toral para los del Fondo Monetario Internacional, porque son cantidades de recursos, hacen énfasis en la reducción de pérdidas, las pérdidas no se reducen y se están erogando cantidades grandes del presupuesto, se endeuda el país más, ahorita van a emitir más bonos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y al final, ¿quién va a pagar esta deuda? Es el gobierno, porque es el aval para esa deuda de la ENE. O sea que se requiere la voluntad, que haya un consenso entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, o sea, entre todos los sectores, para que la cuestión siga, que marche ahí por el camino que debe de ir, ¿verdad? Y corregirse todos los desequilibrios que se han creado. Sí, no dilapidar los recursos y sobre todo contar con buenos asesores. Creo que en el gobierno identifico 1 o 2 asesores que tienen mucha experiencia, pero como coincidimos, aquí siempre van a haber de una u otra forma algunos intereses políticos que más allá de que les interese si les perjudica o no al pueblo hondureño, es ellos tener el poder y seguir tomando decisiones desde la CIA, donde quieren llegar en muchos. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y vamos a regresar con las conclusiones de Al Banquillo y bueno, pero conclusiones para también motivar al pueblo hondureño, para que no se pongan tristes y decir estamos mal, pero también, gracias a Dios, por eso sí nos identificamos los hondureños, porque somos trabajadores. Bueno, ahí está una muestra, los hondureños que se van al exterior a trabajar, lo demuestran. Los hondureños somos muy trabajadores. Después de la pausa ya regresamos. Muy bien, seguimos nuestros puntos sobre las mesas. Aquí en Al Banquillo hay que hablar de estas medidas que se deben tomar, medidas oportunas y correctas para que el panorama financiero en el país sea mejor. ¿Sus conclusiones, licenciada? Sí, bueno, las medidas que se espera que se apliquen después de la revisión que se está haciendo con el Fondo Monetario, se espera que sirvan para corregir algunos desequilibrios. Han habido mayores niveles de depreciación en otros años, siempre se han dado entre 3 y 5% al año. Lo único que ahorita, desde el mes de septiembre a lo que va de octubre, se ha visto una depreciación más acelerada. Esperemos, y si continúa así, como ha estado desde septiembre, esperaríamos que el tipo de cambio a final de diciembre llegue como entre 25,20 centavos y 25,25 centavos. Pero ya para el próximo año debería de analizarse mejor qué, digamos, nivel de depreciación se le va a imprimir a la moneda, porque tampoco puede ser tan alta, porque ya sabemos que tiene también efectos para algunos sectores, o sea, ventajas para algunos sectores y desventajas para otros, o sea que es un tema que hay que tratarlo con mucha cautela y también que se lleguen a un acuerdo, a algún consenso, el sector político, el sector empresarial, digamos, la sociedad civil, para ver intereses de país y no de grupos particulares. Sí, estamos de acuerdo. Darwin. Banco Central, gobierno económico de este país, la pregunta es, ¿por qué están devaluando? ¿Cuál es la intencionalidad detrás de ello? ¿Quieren
mejorar la economía, quieren impulsar la economía, quieren impulsar las exportaciones. Entonces, juntamente con estas medidas deben tomar otras. Uno, primero, darle seguridad jurídica al que quiere venir a invertir a este país. Dos, reducir los niveles de violencia a un nivel tal que la gente quiera venir a hacer turismo, a pasear a este país, a invertir, a poner sus dólares y sentir que realmente tienen el apoyo de un gobierno que les va a beneficiar trayendo sus dólares a este país. Y en tercer lugar, les damos un consejo: abandonen toda ideología política. Eso no beneficia ni ayuda a aquel que quiere venir a invertir a un país tan lindo como es Honduras. Tenemos esperanza, creemos que podemos hacer las cosas mejor, pero necesitamos, como decía la licenciada, voluntad política, un compromiso verdadero de las autoridades y la participación de toda la ciudadanía en las decisiones políticas y económicas que afectan directa o indirectamente la economía de los hondureños. Y es que precisamente también ese es el impacto. Hablar de este tema no es únicamente para los expertos, para los empresarios, sino es que precisamente a eso conlleva niveles de desempleo, bueno, la inseguridad de un país, pobreza y por supuesto, ¿cuál es la solución más pronta para un hondureño? No, me voy pese a los riesgos que nos cansamos de decir, que es muy peligroso irse en el caso, si es Estados Unidos que quiere emigrar. Pero díganme ustedes, si es un padre de familia que está viendo sufrir a sus hijos, a su esposa, que no tiene cómo llevar dinero, y créanme que gracias a Dios, en el caso de nosotros somos bendecidos, que tenemos un empleo. Si salir uno allá afuera y platicar cómo está en realidad la situación, es una situación que está pasando el hondureño deprimente. Y no es que uno esté privilegiado, sino es que muchas veces uno hace el esfuerzo por lo mismo, por sus hijos, por su familia, pero desde el gobierno eso es lo que se anhela, esa es la esperanza que tiene el pueblo hondureño. Ahí es donde el pueblo hondureño pone sus esperanzas en un candidato, y que venga un candidato y le mienta al pueblo hondureño. Entonces eso es lo que causa resignación para muchos. ¿Sí o no? Correcto. Y Darwin tiene bastante comunicación con el sector, especialmente revisando los precios de la canasta básica. Y uno dirá, qué caro está ahora la canasta básica está cara, pero que también al productor le cuesta. Los insumos se van para arriba. Y hablábamos anteriormente de aquellos que se dedican al acarreo, a los intermediarios. Miren que ellos no reciben sol, ni lluvia, ni están en el campo. No arriesgan. No arriesgan, solo se dedican a llevar el producto, pero con un costo más alto. Sí. Y nadie los controla. Nadie controla eso. Nadie controla. Hablaban también, la licenciada Castillo hablaba de cómo estamos importando. Ustedes saben que estamos comiendo bastante frijol procedente de Nicaragua. De Nicaragua. Frijol de Nicaragua es el que estamos comiendo actualmente. Porque, y usted le pregunta a un productor, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Hay tierras para poder sembrar, pero no hay condiciones. Hay tierra, pero no hay condiciones. Ni gente. Aquí viene la Secretaría de la Agricultura y Ganadería, nos han dicho algunos productores, y a veces vienen plagas, pero solo vienen a notar y somos parte de los datos, pero no contribuyen, porque eso es lo que se necesita, que contribuyan con este sector, más allá de cualquier otra cosa. Pero bien, esperemos que por el bien del pueblo hondureño mejoren las cosas. Y no es con el tema de preocuparme, sino que es para buscar una solución. No se queden preocupados. No, y para que sepan los gobiernos que el hondureño de a pie sabe lo que está pasando. ¿Sí? Sabe que engañan, sabe que nos dijeron cosas en un estadio
que iban a vender vehículos de lujo y ahora hay más vehículos de lujo. Hay una compañía famosa aquí en Tegucigalpa que ganó un premio en el 2023 porque en toda su historia no había vendido tantas Prados como en el 2023. Saquen sus conclusiones. ¿Eso es lo que nos ofrecieron? No, no nos ofrecieron eso, nos ofrecieron lo contrario. Pero se han vendido más vehículos de lujo que en todos los años anteriores. Pero hay tiempo, hay 1 año y medio aproximadamente el actual gobierno para que pueda hacer que desde el gabinete económico se puedan tomar decisiones correctas, como le decía también Darwin y la licenciada Castillo. Hay tiempo para que en el Congreso Nacional se puedan tomar decisiones, más aún en este momento que se está discutiendo y socializando el presupuesto para el año 2025. Así es que gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias por el tiempo que nos dedicaron para poder explicarle a nuestros televidentes del banquillo. Los esperamos mañana, 8 de la noche. Que la pasen bien.